El día de hoy nos vamos a centrar en acabar de explicar la importancia de especializarse para captar a los clientes que están en la casilla o en la etapa de decisión. El programa pasado ya empezamos a tocar la importancia de la especialización, pero hoy vamos a convertir esta hipótesis, esta opinión, en ciencia, en hecho. Vamos a probarlo y para ello nos acompañan académicos y empresas también que nos van a demostrar la importancia de especializarse. Les animamos a poner aquí en el comentario de qué parte del país nos visitan y también aprovechen para promocionar el nombre de su empresa. Vendan, vendan y vendan. Toda ocasión es poca para vender. Puedes ver todos los programas del ciclo de conferencias digitales en el canal de YouTube de Colao, yendo a la sección de ciclo de conferencias o bien aquí en la sección de vídeos donde lo estás viendo ahora mismo. Fantástico, así entonces, ¡comenzamos! Comencemos así entonces el programa de hoy. Vamos a demostrar esta hipótesis que comenzamos a tratar el programa anterior, la importancia de la especialización, demostrarla con hechos, con ciencia. Y para ello tenemos a académicos que nos van a acercar este tema desde este ángulo académico. Nos desplazamos hasta la Universidad Celaya en México, donde tenemos el privilegio de contar con la participación del profesor y doctor Cuauhtémoc González, que es director de la Universidad Virtual de la Universidad Celaya. Doctor Cuauhtémoc, qué placer poderle tener con nosotros aquí de nuevo. Gracias, Dani, pues un placer estar en este YouTube Live dedicado a hablar de la importancia de hacerse pequeño para ser grande. Saludos desde la Universidad de Celaya en México. Genial, pues muy expectantes de su clase magistral. Profesor, somos todo oídos. Y bueno, pues yo te quiero comentar este tema. ¿Te ha pasado o les ha pasado a ustedes que van a un supermercado y encuentran una enorme cantidad de opciones de un producto? A mí sí me ha pasado. A mí soy de las pocas personas que voy a un supermercado y pues sí me puede desestresar, me puede tranquilizar andar por los pasillos caminando y viendo las opciones. El problema es cuando tienes prisa. Cuando tienes prisa y quieres comprar un producto, y también pasa en internet, en la navegación web, tienes prisa y quieres comprar un producto y llegas a una super tienda y encuentras una enorme cantidad de productos y variantes. Variantes, tallas, colores, materiales, estilos, regiones, tonalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te abruma tanta información. Te abruma tanta información y es probable que termines no comprando algo. Entonces, la antigua alumna de la Universidad de Stanford, Sheena Iyengar, que es actual profesora de la Universidad de Columbia y es experta en la teoría de elección, descubrió algo similar a lo que estamos diciendo ahora. He estudiado el papel que juega la elección en nuestras vidas en los últimos 20 años y recientemente publiqué este libro llamado El arte de elegir, donde hablo de 3 grandes cuestiones. La primera es, ¿por qué queremos elegir? La segunda, ¿cuáles son las cosas que influyen en el cómo, el qué y el por qué hacemos una elección en particular? Y la tercera es, ¿qué podemos hacer para mejorar tanto nuestras experiencias a la hora de elegir como los resultados de nuestra elección? Hoy voy a hablar sobre un dilema de elección particular que todos tenemos en el mundo moderno. Y mientras lo hago, voy a hacerles algunas preguntas de vez en cuando y quiero saber sus respuestas. Ya que soy ciega, cuando les haga las preguntas, si levantan la mano está bien para quemar algunas calorías. Pero por mi bien, me gustaría que cuando les haga una pregunta, si su respuesta es un sí, aplaudan. Así que mi primera pregunta es, ¿están despiertos? Gracias. A ese problema del que voy a hablar hoy se le ha llamado de muchas formas distintas. Fidelity describió un estudio que hice en los años 90. En realidad ellos me informaron de este estudio sin saber que era mío y se refirieron a él como el problema de la reducción. Luego hay un memorándum en McKinsey donde describieron el mismo estudio y el mismo problema, pero lo llamaron la regla del 3×3.
Sé que hice algo que valió la pena cuando Rush Limbaugh salió en emisión y dijo que fui nombrada una intelectual que no conocía lo primordial del mercado. La mayoría de las veces la gente se refiere a ello como el problema de la mermelada. Eso fue una vez que iba sentada en un avión al lado de esa chica joven del Medio Oeste. Era ama de casa y hablaba de un problema que ella y sus amigas tenían cuando iban de compras. Dijo, hay un nombre para este problema. En los periódicos lo llaman el problema de la mermelada. ¿Alguna vez han oído hablar de ello? Lo han oído, perfecto. Déjenme contarles su verdadera historia. Allá por los años 90, no parece que haya pasado tanto tiempo, solía ir a esa tienda de comestibles de primera calidad que se llamaba Rackers. No era una tienda de comestibles normal en aquel tiempo. Tenía muchísimos tipos de productos a elegir, como 250 tipos de mostaza, vinagres, mayonesas, más de 500 tipos de frutas y vegetales y más de una docena de aguas embotelladas distintas. Eso era en una época en la que estábamos acostumbrados a beber agua del grifo. Para que se hagan una idea, este era su pasillo de los aceites de oliva. Tenían 75 tipos de aceites de oliva, incluyendo cajas cerradas con aceite de oliva de olivos centenarios. Me encantaba ir a esa tienda. Era casi como ir a un parque de atracciones porque nunca sabías qué podrías descubrir. Pero un día me pregunté a mí misma por qué no compramos nada. Es verdad que era una pobre estudiante graduada y no podía permitirme todo lo que había en la tienda, pero sí algunas cosas. Decidí visitar al propietario y le pregunté, ¿realmente funciona ese modelo de ofrecer a la gente tantas opciones? Él dijo, ¿no has visto toda la gente que viene a la tienda? De hecho, tenían montones de turistas que presumían de esas cámaras japonesas y que andaban tomando fotos por todo el establecimiento. Montamos un stand de degustación. Nos paseamos por la tienda y decidimos hacer un estudio que consistió en elegir un producto para hacer este pequeño experimento. Y ahora se preguntarán por qué elegimos la mermelada. Ellos tenían 348 tipos de mermelada y nos dimos cuenta de que era algo difícil de odiar. A todo el mundo le gusta la mermelada. También es difícil encontrar un experto en mermeladas. ¿Alguna vez han conocido a alguien que les hable de todos los pros y contras de los distintos tipos de mermeladas? Por eso elegimos este producto y montamos un pequeño stand de degustación. De ahí el estudio de las mermeladas. Así que montamos ese stand cerca de la entrada de la tienda y pusimos 6 sabores distintos de mermelada en una ocasión y 24 en otra. Nos fijamos en 2 cosas. La primera, en qué caso la gente era más propensa a pararse para degustar la mermelada. Cuando había 24 sabores, se paró el 60% de la gente. Y cuando había 6, el 40%. Después, les dimos a todos un cupón de descuento de $1 si compraban un tarro de mermelada, para descubrir en qué caso la gente era más propensa a comprarlo. Cuando sumamos todos los cupones, teníamos un pequeño código detrás que indicaba si la persona había visto 24 o 6 mermeladas. Y descubrimos que de las personas que vieron 24 mermeladas, solo un 3% compró un tarro. De las que vieron 6, un 30% compró un tarro. Por lo tanto, la gente era 6 veces más propensa a comprar un tarro de mermelada si encontraban 6 opciones que si encontraban 30. Se sintieron inicialmente más atraídos por ver más opciones y menos atraídos cuando llegó el momento de elegir. Así que este es el problema de la mermelada. Desde que se hizo este estudio a mediados de los 90, se han realizado muchos otros estudios, no solo por mí y mis colegas, sino por investigadores de toda la nación. Y lo que hemos descubierto son al menos 3 consecuencias negativas asociadas con dar a la gente más opciones en lugar de menos. La primera es que cuando tienen más opciones para elegir, tardan más en tomar una decisión. Podrían pensar que es una buena idea no comprar la mermelada, ya que no es buena para mantener la línea. Pero el problema es que las personas tardan más en tomar una decisión, incluso cuando hacerlo es malo para ellas.
La segunda consecuencia es que cuando la gente tiene más opciones, toma peores decisiones, ya sea decisiones de inversión, decisiones médicas, también eligen cosas que van en contra de lo que ellos dicen que quieren. La tercera es que cuando tienen más opciones, son más propensos a elegir cosas con las que están menos satisfechos. Confían menos en que han hecho la mejor elección. De acuerdo con un estudio de Patrick Spener y Karen Freeman, que fue publicado por el Harvard Business Review, el único eje impulsor del enganche es la simplicidad de la elección. Cuando compras algo, resulta sencillo. Los consumidores se sienten impulsados a comprar una y otra vez, incluso a recomendarlo a sus allegados y amigos. Entonces, cuando compras algo y es fácil de entender y fácil de elegir, lo vas a estar recomendando una y otra vez, porque incluso para tú describirlo, para tú describir tu elección, es más sencillo de explicárselo a las personas. Entonces, ¿qué tan simple es para los consumidores captar, entender o navegar a través de tu sitio web? Si tú tienes un sitio web, hazlo sencillo. Por ejemplo, puedes reducir el tamaño de tu página web, puedes reducir incluso el alcance de tu campaña, no el alcance, las opciones de tu campaña de marketing o las opciones en tu campaña de correo electrónico, o evitar con esto el anuncio en la sobrecarga cognitiva del consumidor. Porque de esta manera el consumidor se empieza a estresar, empieza a percibir una enorme cantidad de opciones y entonces no te va a comprar. La pregunta es esta: ¿tu producto o servicio es ridículamente simple de entender? Si la respuesta es sí, tú vas por el buen camino. Es probable que lo que has creado tenga repercusión en tu cliente y que esa experiencia positiva lo retenga. Como ya has observado o sabes que hay otras campañas, otras lecciones que hemos dado aquí sobre la retención del consumidor, es importante hacer que el consumidor vuelva una y otra vez, porque ese consumidor es más sencillo de mantenerlo. Y entonces ese consumidor lo que va a hacer es recomendar tu producto o servicio. Entonces recordemos esta regla muy sencilla: cuanto más simple sea la interacción, más probable será que las personas compren y vuelvan a comprar. Tan solo se los tienes que poner simple. Vamos a poner un ejemplo. Para poder posicionarte en un buscador en Internet, tú sabes que los clientes o tus prospectos de clientes algunas veces lo que hacen es estar buscándote, pero no buscan el nombre de tu tienda. Normalmente buscan el producto. Entonces, hay dos formas de que el producto sea listado en el buscador. Una se llama el posicionamiento orgánico y otra es el posicionamiento inorgánico. El posicionamiento orgánico tardas más tiempo en lograrlo. ¿Por qué? Porque ese no tiene costo, no le pagas al buscador, pero ese tarda mucho tiempo para que se vaya creando. Lo mejor en las etapas tempranas de tu negocio web es hacerlo mediante posicionamiento inorgánico, para que pagando una cantidad por ese posicionamiento vaya saliendo lo más pronto o lo más arriba posible en las búsquedas, valga la redundancia, en el buscador. Pero para salir en las búsquedas tienes que hacerlo simple. Hazte pequeño para ser grande. ¿Cómo es un ejemplo? Pues yo soy mexicano. Entonces, si yo me dedicara a la venta de sombreros, pues uno pensaría buscar ¿tiendas de sombreros? No, uno no busca tiendas de sombreros. Otro tampoco busca sombreros. Uno busca algo como sombreros mexicanos. Pero en sombreros mexicanos también hay muchas variantes. No sé si lo sabías. Entonces, debes prestar atención. Si vas a abrir tu tienda en Internet, por ejemplo, en la plataforma Colau, que te lo hace muy sencillo, empieza por las palabras sencillas, por productos específicos. Sombrero mexicano de charro, sombrero tipo vaquero, sombrero tejano, por ejemplo, sombrero de palma, que es un material, o sombrero jarocho, que es de otra región, de aquí de Veracruz. Entonces, ese tipo de especificidad hará que te vayas haciendo pequeño para hacerte grande. Entonces, recuerda que al hacerlo de esta manera, en el buscador, tu campaña es más económica, tu campaña va a ser más sencilla y vas a poder hacer más rápido esta captura en la plataforma, por ejemplo, de Colau. La plataforma de Colau sí te va a permitir poner muy sencillo el producto. De hecho, tengo entendido, Dani, tú me dirás,
que hicieron un estudio para hacerla lo más sencilla y lo más entendible posible esta plataforma. Al meter la gente los productos en esta plataforma, si meten menos y lo más específico posible, se van a poder hacer grandes. Entonces, hasta aquí mi participación, Dani. Y recuerden, hazte pequeño para ser grande. Doctor Cuauhtémoc González, gracias por esta clase magistral que nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Pues un placer participar desde aquí de la Universidad de Celaya en México y en el plan de digitalización de las MIPYMES a través de este YouTube Live. Muchas gracias. Buen día. Esperamos poder contar con su participación, doctor González, en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Ya hemos visto, gracias al doctor Cuauhtémoc González y gracias al estudio de la doctora Iyengar, que especializarse no es opcional. Está demostrado científicamente que cuando usted vende un producto concreto, dentro de lo cual puede tener variedades, ¿no? Hablábamos muchas veces de que cuando usted se especializa y vende solamente sombreros vaqueros, puede seguir teniendo una selección de sombreros vaqueros, ¿verdad? Pero es muy importante que usted sea la autoridad, se especialice en un producto y no venda muchos distintos. Para tratar ese tema, vamos a rescatar del archivo la participación de empresas que fueron galardonadas con un premio PYME, con las cuales tratamos precisamente este tema tan importante. Así que vamos a verlas y escucharlas. Adelante. Con eso creo que hay que tener mucho cuidado, porque uno no puede ser un vendedor persa. Entonces le tengo el mueble, le tengo la alfombra, le tengo la pintura, le tengo el bombillo, porque eso distrae y en lugar de cerrar puede abrumar. Entonces, si es su primer cliente, lo primero que tiene que hacer es engancharlo. Haga su primera venta y después con la primera venta, mi consejo particular es, ahí sí, oiga, mire, tengo otro servicio que le podría ayudar, que puede ser esto. Ojo, que depende del modelo de negocio y que se esté vendiendo. Es muy diferente un servicio a un producto. Son cosas completamente diferentes. Entonces, hay que entender qué vas a vender. Porque puede ser, si estás vendiendo el mueble, puedes vender también las sillas, porque es conexo. Pero no te pongas a vender muchas cosas que distraigan al cliente como tal. En ese sentido, Mónica, hay muchos estudios que demuestran que el cerebro humano es perezoso y cuando uno le da muchísimas opciones no se termina tomando ninguna. Entonces, hay un estudio muy importante que se hizo, por ejemplo, en supermercados, en estos hipermercados que llegan en la parte de cereales y tienen 400 referencias de cereales. Se han dado cuenta que las personas no terminan llegando a ningún cereal. Y entonces cuando llegan les presentan poquitas opciones, es como, bueno, sí, voy a comprar el que tiene fresas o lo que sea, pero cuando tienen un montón de oportunidades de dónde estar escogiendo, el cerebro da vueltas y la decisión más fácil es como, no entiendo, me estoy confundiendo, me retiro y no hago nada. Entonces, me encanta la analogía del vendedor persa. Si uno es aquella tienda en la cual está vendiendo bombillos, zapatos y muebles, pues va a ser muy difícil que la gente esté pensando en uno cuando esté teniendo una necesidad, porque el que está tratando de atender todo no está realmente haciendo bien ninguno. Wow. Sí, yo quisiera citar precisamente a Peter Thiel de la plataforma de pago PayPal. Él dice, cuando estás empezando un negocio debes enfocarte en un mercado pequeño y concentrar en él todos tus esfuerzos. Esa es la recomendación principal de este CEO de PayPal y pues creo que eso es lo que viene al caso que estamos viendo de la pregunta de Mónica, porque realmente sí, vender todo como vendedor persa pues realmente no es el objetivo, salvo que el mercado no sea el que nos lo esté pidiendo, ¿no? Qué gran analogía esta, la del empresario persa que está vendiendo de todo y acaba vendiendo nada. Esta es la gran paradoja de la especialización, que nos creemos que vendiendo todo tipo de productos vamos a vender más. Y esta lógica no está muy alejada de la realidad cuando se trata de un comercio, de un establecimiento, de una empresa física en la calle, a la cual la gente puede acudir e ir. Porque comentábamos en los primeros programas que el consumo
físico es distinto que el consumo digital. Y esto puede funcionar. Este empresario persa, yo creo que le pueden ir bien las cosas. Ojo, con balance, ¿no? Y con moderación, porque nos decía la doctora Iyengar que cuantos más productos, y era como una feria del comercio en la que hay todo tipo de productos relacionados o no entre sí, la gente no acaba comprando nada. Pero igualmente tener una selección de ellos físicamente puede no hacerle daño. Digitalmente sí le va a hacer daño. Y le va a hacer daño por motivos que hemos explicado, de hecho en el programa anterior. No le van a encontrar, uno. Y la gente que le encuentre, que serán 4 gatos, no se van a convertir. Así que el modelo persa puede funcionar, aunque quizás no del todo bien, en un comercio físico, pero digitalmente no va a funcionar en absoluto. Es una realidad distinta, la digital de la física. En los programas posteriores nos vamos a centrar en cómo captar la atención de las personas que caen en la casilla de decisión a través de los buscadores como Google y redes sociales como Facebook. Para entrar en materia, para darnos unas pistas de cómo vamos a ir enfocando estos temas en los programas posteriores, tenemos una pregunta y un consejo que van orientados a ellos. Recuerden que siempre nos pueden enviar los suyos, sus preguntas y sus consejos, al correo que aparece aquí en pantalla. Para la pregunta nos desplazamos hasta las tierras ticas, Costa Rica, donde tenemos el privilegio de contar con la pregunta de José Aponte de Muebles CR. José, te escuchamos. Hola, saludos desde Costa Rica. Mi nombre es José Porta, de mueblescr.net. Mi pregunta tiene que ver con el tema posicionamiento en Google. Es la siguiente. La página tiene que ser 100% responsiva con los dispositivos móviles para un adecuado posicionamiento en Google. Esa sería mi pregunta y gracias por el espacio en su canal de YouTube. Se cuidan, que estén muy bien. Pues la verdad es que es muy importante que su página se adapte al dispositivo en el cual le están buscando. Gracias a Colao, las páginas que ustedes crean, los sitios web, se adaptan automáticamente a los dispositivos móviles, así que no tienen por qué preocuparse de ello. Pero tiene una lógica que sea importante, que se adapten a los dispositivos, porque como veremos en el programa siguiente, no nos vamos a avanzar, no nos vamos a adelantar, pero sí daremos unas pistas. Como vamos a hablar en los programas siguientes, el tiempo que la gente pase en su sitio web es un factor que determina su posición en los buscadores. Cuanto más tiempo pasa, más arriba va a estar usted. Y obviamente, si su sitio web se adapta a los teléfonos móviles, dispositivos a través de los cuales navegan la mitad de sus clientes potenciales, pues es obvio que haya más posibilidades que usted vaya por arriba. Así que es algo que se adapta automáticamente a su sitio web de Colao, no tiene por qué preocuparse y sí es un factor muy importante. Y después de la gran pregunta de José, nos desplazamos hasta Paraguay, de tierras ticas a tierras guaraníes, donde tenemos el privilegio de contar con la sugerencia, consejo y clase maestra que nos va a dar Catherine Lesmo, consultora digital. Catherine, somos todo oídos, cuéntanos. Si sos de los que usa el botoncito azul para promocionar, te voy a dar 3 tips para mejorar esas promociones. El tip número 1 es tu ubicación. Si tu local vende solamente a personas que están alrededor, lo ideal es poner específicamente esa ciudad o ese lugar para vender, o esa dirección, esa calle, se puede poner en Facebook. Si tu negocio vende delivery y lleva a específicas ciudades del país, lo ideal también es poner las ciudades en donde llega
tu delivery o donde vos puedes llegar con tu producto. Si no llegas a específicas ciudades, es mejor que las excluyas porque vas a gastar más, vas a mostrar tus anuncios y no vas a poder llegar a tus clientes potenciales. Y el tip número 2 es tu público. ¿Quién es tu público? No todo el mundo es tu público, no todo el mundo va a comprarte. Los que te van a comprar tienen características específicas y para poder vos encontrarlas en Facebook tenés que poner su edad, su estudio, su trabajo, lo que compra, marcas que utiliza, si realiza viajes, si sabes más o menos qué tipo de vehículos utiliza. Todas esas informaciones de tu público te van a ayudar a segmentar mejor y que tus anuncios se muestren a las personas correctas. Y el tip número 3 es el presupuesto. No pongas un presupuesto muy bajo porque hoy día todo el mundo está promocionando. Si pensás llegar a muchas personas con 5.000 guaraníes, no lo vas a lograr. Lo ideal es poner un presupuesto mínimo de 60.000 guaraníes diarios. Increíble, yo creo que Catherine ya nos ha dado el programa hecho. Ya no hace falta que hablemos de Facebook ni de la publicidad en Facebook. Este trozo que nos ha explicado Catherine lo resume todo de manera magistral. Amigas y amigos, qué privilegio poder estar una semana más con todas y todos ustedes en este ciclo de conferencias digitales. Les esperamos la semana que viene, profundizando en el universo de los buscadores, viendo los algoritmos de Google y cómo hacer para que su sitio web esté arriba sin pagar nada. Esa es la idea. Como siempre, muchos éxitos. Hasta la semana que viene. Que estén muy bien.